Hola, ¿qué tal? Buen día, estimados amigos de Cadefi. Un gusto saludarles. Esta mañanita de jueves, una mañanita fresca aquí en Ciudad de México. Un gusto para mí estar nuevamente con ustedes en esta plataforma de Cadefi. Vamos a continuar con lo que ayer dejamos inconcluso, este par de sesiones que están relacionadas con el tema de impuestos indirectos. Precisamente el día de ayer abordábamos el tema del impuesto al valor agregado y en esta ocasión pues vamos a revisar de manera muy puntual, de manera objetiva, lo que es la ley del impuesto sobre producción y servicios, la ley del IEPS, ¿no? Como habitualmente la conocemos. Así que pues que sean bienvenidos, recuerden que son libres de preguntar. No pretendemos, por supuesto, saberlo todo, pero en aquello que podamos apoyar, pues con mucho gusto, aquello que derive de nuestro ejercicio, de nuestra práctica profesional, de ciertas asesorías, consultas que hemos dado, pues aquí con mucho gusto somos materia dispuesta. Así que vamos a empezar. Gracias ahí un poquito por la espera, tuvimos ahí algún retraso, tráfico aquí afuera de las instalaciones, pero ya estamos aquí. Muy puntuales, muy a gusto de que nos inviten y que podamos compartir estos temas. Vamos a empezar con el impuesto especial sobre producción y servicios y como ya saben, habitualmente partimos de lo general a lo particular, aplicamos el método deductivo y pues vamos a hablar de las clasificaciones de las contribuciones. Ya el día de ayer separábamos, ¿no?, esta conceptualización. Distinguíamos que la ley del IVA era una contribución, en este caso lo que regula esta ley, de carácter indirecto. O sea que finalmente no afectaba, por decirlo de alguna manera, directamente mi patrimonio, sino que en el tema del IVA la mecánica más o menos era el asunto de la repercusión. Es decir, a la hora que yo enajeno bienes, a la hora que yo presto servicios, al momento en que otorgo el uso o goce temporal de bienes y yo voy a cobrar un precio o una contraprestación, a la par de esto voy a tener que trasladar y voy a tener que cobrar el impuesto. Explicamos hasta el tema del costo, el precio de venta y el margen de utilidad y que decíamos que finalmente el IVA pues no incidía en el precio, más que en el precio, en el margen, ¿no? Porque en el precio sí incide. Ayer tal vez nos faltó comentar un poquito de esto, ¿no? En el tema de impuestos indirectos, si bien no implica que tú vayas a tener un menor margen de utilidad, de igual manera, si bien no implique que como tal tú lo tengas que costear, pues a lo mejor la parte donde sí nos puede dar ahí un poquito de problemática es en cuanto a tema de competitividad. Y aquí bastaría con voltear a ver el tema de la economía informal. Esa economía informal que, independientemente que no genera cierto tipo de costos y gastos, por ejemplo, un negocio bien establecido pues tiene que pagar renta. Un negocio bien establecido muy seguramente a todos sus productos pues ya le va a incluir el tema del IVA, ¿no? Por ejemplo, paga contribuciones, paga energía eléctrica, paga mantenimiento de la sede o el local donde operan. Y muy al contrario, ¿no? En el caso de la economía informal, que de pronto puede ser un puestito ambulante o algo, digo, no es un mal comentario, un mal afán hacia ellos, pero pues hay que decirlo, ¿no? Al final del día, ellos no ocupan tener que preocuparse por tema de pagar una renta, de pagar internet, de pagar de pronto tal vez tema de energía eléctrica. No va a pasar más allá de que tengan que pagar la plaza, ¿no? Porque les permita a veces pues la propia autoridad, no como tal autoridad, no representantes de la autoridad, ¿no? Ya saben, para el refresquito o el líder de los comerciantes según la zona, y que como tal te cobran por ponerte y ofertar tus productos, ¿no? Entonces de aquí nace la competencia desleal, que tampoco digo que la idea sea darle en la torre a los negocios establecidos,
Esto también surge de una necesidad, ¿no? Al final del día, simplemente recordemos ahora que estuvimos en tema de pandemia, pues cuántas personas tuvieron que abandonar su empleo. ¿Por qué? Porque la fuente de trabajo se agotó, porque tal vez pues simplemente la empresa no aguantó estar con la cortina cerrada en este vaivén de actividades, pues de lo que eran pues actividades esenciales y no esenciales, ¿sí? Y pues obviamente pues lo primero que uno le apostó fue al comercio. En ese entonces pues fue como tal tema de comercio electrónico. Pero volvemos al mismo punto, ¿no? A lo mejor el puestito ambulante, la economía informal, pues de igual manera no te va a trasladar ese adicional del 16% de la tasa general. Lo cual en principio, pues para el consumidor va a ser más atractivo ir al puestecito de ahí de la calle, irse al tianguis y comprar productos que consumir directamente en un negocio establecido. ¿Por qué hago el comentario? Porque ayer hablábamos de este tema del margen, hablábamos del costo de adquirir, el costo de producir, establecer un precio de venta para ver cuánto era el margen de utilidad y que ya después de eso era donde se adicionaba el 16%. Ojo, siempre que yo oferte mis productos para tema de venta, para tema de prestación de servicios o para tema de arrendamiento, pues en estricto sentido se entiende que yo ya le doy el precio final al consumidor. Dicho de otra manera, ya con el IVA incluido. ¿Sí? Bueno, el día de hoy vamos a hablar del IEPS. El día de hoy vamos a hablar del IEPS, que es el impuesto especial sobre producción y servicios, y que la dinámica o la mecánica de operación prácticamente es la mismita. Por los tipos de bienes a los que aluden las actividades económicas que yo realice, primordialmente en el tema del IEPS va a ser la enajenación, aunque no quede exceptuado tema de servicios, ahí de a poco vamos a ir viendo. Entonces, en el tema de enajenación de cierto tipo de productos, además del impuesto al valor agregado, se va a tener que cargar el valor de esta otra contribución. O sea, se le va a trasladar y se le va a hacer el cobro efectivo de igual manera al consumidor final. En este sentido, hablando del IEPS y volteando a ver esta clasificación que tenemos en pantalla, al igual que ayer, estaríamos hablando de una contribución de tipo indirecto, o sea, le repercute al consumidor final, no al que está enajenando, no a quien como tal está realizando la actividad económica. En todo momento estamos hablando de una contribución de carácter federal. La ley del impuesto sobre producción y servicios es de carácter federal y tiene un fin extrafiscal. Nótese que hice comillas, ¿no? El fin fiscal es elevar la recaudación, es poder obtener recursos. El fin extrafiscal tiene una connotación en el sentido de que se grava o se sujeta a imposición de un gravamen cierto tipo de bien, cierto tipo de actividad, con la idea de desalentar el consumo. ¿Y por qué se pretende desalentar el consumo? Pues porque de pronto o estamos hablando de industrias muy específicas, pero primordialmente estamos hablando también ya de efectos negativos en la sociedad o en la población. Algo así de eso que tú digas de pronto, híjole, ¿por qué todo lo que me gusta me mata, me enferma o es no deducible, ¿no? Entonces, pues, ese es el fin extrafiscal. Mira, no es que yo, gobierno o Estado, te quiera imponer contribuciones. Lo estoy haciendo por tu bien, para que no estés ahí consumiendo ese tipo de productos a sabiendas de que, pues, de pronto, pues, a lo mejor si tú te vas a fumar un cigarrillo, por ejemplo,
pues estás pagando un superimpuesto, ¿no? De entrada, el tema del IEPS en cigarrillos, pues estamos hablando de un 160%. O sea, imagínense nada más cuánto es de impuesto. Y de eso que yo digo, híjole, nunca nadie se había preocupado tanto por mí, ¿no? Entonces, pues esa es la idea del impuesto especial sobre producción y servicios. En todo momento tener un fin extrafiscal. Para el Estado, al final del día es, mira qué padre, mato dos pájaros de un tiro, desincentivo su consumo de cierto producto y por otro lado yo recaudo. Pero acuérdate que el fin primigenio no era recaudar. Yo no sé si realmente arroje resultados. La obesidad es un problema grave a nivel país, a nivel nación. Y las cosas pueden subir de precio, las cosas pueden estar ahí en este escalafón, en esta escalonada. Y sin embargo, pues la gente, y miren, voy a tapar la marca, pero miren, la gente sigue consumiendo este tipo de productos. Aunque sea más en chiquito, ¿no? Pero no va a faltar ahí el refresco en el centro de la mesa, no va a faltar el que quiera fumar un cigarrito, no va a faltar quien quiere echar una copita y pues le podrán poner el precio que le podrán poner, pero no sé si a lo mejor de fondo y trasfondo, pues más bien es que sí le da buenos dividendos al fisco, ¿no? Imagínense por cada que se avientan sus gustos culposos, sus gustos nocivos para la salud, pues cuánto termina recaudando el fisco. Pero bueno, esa es la idea del IEPS. Aquí tenemos una estructura y nos atrevemos a compartirla precisamente pues porque es una ley pequeñita. Nótese que apenas constituida por menos de 30 artículos. Bueno, ese término pequeñita es en cuanto a estructura y articulado. Ahorita que vean la cantidad de bienes y la cantidad de hipótesis que quedan sujetas a gravamen, no es tan simple, ¿no? Como decir, mira, la ley de renta grava ingresos, entonces pues hay que estar cachando cuando se actualiza la hipótesis de causación. Y fíjate que en la ley del IVA, pues hacía rajatabla cuando enajenas, cuando prestas servicios, cuando otorgas arrendamiento. No, aquí hay un titipuchal de cosas. Aquí vamos a entrar de pronto a tema de cigarros, a tema de bebidas alcohólicas, vamos a entrar a tema de combustibles, petrolíferos, plaguicidas. Les digo que aquí la carnita para asar básicamente tiene que ver con la enajenación. Sin embargo, de igual manera vamos a ver que cierto tipo de servicios, sobre todo aquellos que se relacionen con colocar o vender productos que estén afectos al IEPS, pues de una manera indirecta, pero también van a estar sujetas a imposición ese tipo de prestación de servicios. Como cualquier otro régimen, implica cumplir un cúmulo de obligaciones. Una característica que tiene la ley del IEPS es la carga administrativa y no tiene que ver tanto por el tema del cálculo del impuesto. Cuando hablo de carga administrativa me refiero a los tipos de controles que debe operar, a cómo de pronto va a tener que allegarse el contribuyente en esta materia, pues de diversa información, que a lo mejor ahí anotando en una bitácora, en una libretita, pues de pronto nos podemos quedar cortos. De entrada, pues recordar que aquí en esta ley hay un titipuchal, así como sonó titipuchal, dependiendo del tipo de actividad o del tipo de producto que enajene, hay un titipuchal de declaraciones informativas. Hay un sinfín de obligaciones, no solo que se identifiquen con tema de declaraciones informativas. ¿Listo? De igual manera tenemos el reglamento de la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, la cual pues nada más así volteando a ver, pues no abarca más de 20 artículos. Les decía, aunque la cantidad de productos o bienes sujetos al impuesto son infinidad,
La realidad es que en cuanto al tema regulatorio, tanto a nivel de norma jurídica como de reglamento, pues no hay así como que la gran cosa, ¿no? O sea, no es la gran ciencia. Y en materia de resolución miscelánea fiscal, pues tenemos el apartado 5. Aquí no están todas las reglas, ¿no? Está nada más como segmentado por apartados. El capítulo 5.1 que tiene que ver con disposiciones generales, el 5.2 con obligaciones de los contribuyentes y el 5.3 con facultades de las autoridades fiscales. Vamos a iniciar entonces esta aventura llamada Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. No nos vamos a meter a todas las materias, vamos a tomar las que están más a la mano, lo que es más habitual a nivel de consumo, pero sí vamos a intentar dejar claro desde el principio cómo es el teje y maneje en relación con esta contribución de carácter indirecto. ¿Quiénes causan la contribución? Tanto personas físicas como personas morales. No es por los ingresos que obtienen, es por el tipo de actividad económica que realizan y que de pronto esa actividad económica implique enajenar, importar o inclusive prestar servicios en relación con todo tipo de bienes que estén sujetos a este impuesto. ¿Sí? Entonces, pues habrá que decir lo que decimos cada que empezamos a revisar alguna contribución. La ley del IEPS no grava ingresos. La ley del IEPS no tiene regímenes. No hay un IEPS simplificado de confianza para que no empiecen con eso. ¿Sí? La ley del IEPS grava actividades, no grava CFDIs, ojo con eso, grava actividades, propiamente enajenación, importación, que es idéntico al IVA. Voy a introducir cierto tipo de bienes aquí a territorio mexicano y como de cualquier manera el consumo de ese tipo de bienes aquí en México estaría gravado por el IEPS, pues si de pronto yo voy a importar bebidas alcohólicas, no sé, vino de algún otro país, a lo mejor un coñac, ¿sí? Un vodka, y que viene del extranjero, pues así como paga impuesto aquí en México, la introducción de este tipo de bienes, que de por sí está gravado para efecto de la ley del IEPS, pues como tal se va a tener que causar también el impuesto en la importación. Entonces, enajenación, importación y prestación de servicios. ¿Listo? Ya identificamos al sujeto dentro de esta relación jurídica tributaria que deriva de la ley del IEPS. El sujeto son personas físicas o personas morales. ¿Cuál es el objeto? La realización de actividades económicas que tienen que ver directamente con la enajenación, la importación o la prestación de servicios. ¿Cuál es la base? Pues lo va a indicar por tipo de producto. No vamos a encontrar que recurrentemente o de manera habitual la base es el precio o la contraprestación. ¿Sí? ¿Cuál es la tasa? Eso también es algo que distingue esta legislación. Con el ISR, ¿qué le vamos a sufrir, no? Personas morales, tasa general 30%, personas físicas vamos a aplicar una tarifa, ¿no? Y esa tarifa, que además es progresiva, pues a lo más que va a llegar va a ser al 35%. Ayer que hablábamos de la ley del IVA, tasa general 16% y pues tasa 0%, no hay más. Y aquí resulta que son diversas tasas dependiendo del tipo de producto. Aquí pues al menos de primera mano no vamos a tener como tal una tarifa, pero lo que sí vamos a tener son cuotas.
Entonces, dentro de esta parte de los elementos de la contribución para el tema del IEPS, no vamos a hablar únicamente como tal de tasa, sino también de cuotas. O sea, vamos a tener un tratamiento ad quantum, dependiendo cierto tipo de productos, y un tratamiento ad valorem. Pero en sí mismo, de manera usual, pues la base va a ser como tal la contraprestación. O sea, un sistema ad valorem, ¿no? Y la época de pago, ¿no? Que si bien de manera didáctica o en los años mozos de estudio en la escuela, pues no se contemplaba tal vez así de lleno como un elemento de la contribución. Diversos precedentes, ¿no? A nivel de tribunales, a nivel de la propia corte, pues ya establecen que existe como un elemento de la contribución la época de pago, que cotidianamente a nivel de contribuciones federales, pues es el mes inmediato siguiente, y dependiendo del tipo de contribución, pues puede ser a los 15 días de que se causa el impuesto, o lo más usual, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior. No olvidemos que estamos hablando de un impuesto de carácter definitivo, al igual que el IVA. Entonces, por eso ahorita que comentábamos el tema de la época de pago, lo segmentábamos en periodos mensuales, porque no tenemos como tal una declaración anual de IEPS. Simple y llanamente, pues lo que corresponda pagar en un mes de calendario, en un periodo mensual, pues es lo que correspondía y punto. ¿Listo? Vamos a tener también una clasificación multifásica y una monofásica. ¿Cuál es la clasificación multifásica? Pues que el impuesto se va a venir causando y se va a venir repercutiendo en cascada. Dentro de toda la cadena, todo el eslabón o toda la cadena de suministro hasta llegar al consumidor final, pues el impuesto se va a ir causando, ¿no? Desde quien lo produce, quien lo fabrica el producto o el bien, como el que lo enajena por primera vez, que propiamente son los productores o fabricantes, el que a lo mejor lo vende o lo distribuye al mayoreo, el tema del distribuidor, para finalmente, pues una de dos, o llega al detallista, al comerciante en pequeño, o directamente ya al consumidor final. El consumidor final es el que se queda con el producto, ¿no? Si no es comestible, pues el que ya se lo queda como parte de sus bienes, y si es comestible, pues el que va a consumir el producto. Ahí termina el eslabón. El IVA en ese sentido, pues recordemos, pues siempre va a ser multifásico, ¿no? Cada una de las etapas de esta cadena de suministro, distribución hasta llegar al consumo, conforme se va vendiendo, se va enajenando el producto a partir del fabricante o productor, pues se va causando ese 16%, y luego viene otra reventa y otro 16% y otro 16%, y cada adquirente en turno pues va acreditando el IVA que le correspondió pagar por adquirir. Es el tema multifásico, ¿no? En un tema de monofásico implica que no es toda una cadenita y que no es tampoco una cascada. Monofásico pues solo se va a causar pues una vez. Quien lo produce, quien lo fabrica o quien lo importa, y ahí quedó, ¿no? Dentro de todo el eslabón o la cadena de suministro, de pronto cuando ya veamos al distribuidor o mayorista, al vendedor al detalle, todo, pues se entiende que a lo mejor no son contribuyentes de IEPS, porque a ellos ya no les correspondía estar grabados en esa etapa, ¿no? De la distribución o de la venta del producto. Entonces el IEPS grava la enajenación, la importación o la prestación de servicio en ciertos tipos de sectores específicos. Un sector específico o especializado tiene que ver con el tema de hidrocarburos, petrolíferos, combustible, entendiéndolo también como parte de una actividad estratégica de la economía. Y luego, en cuanto a otro tema, otro tipo de productos, pues tenemos lo que son a bien los fines extrafiscales.
lo que comentábamos ahorita al inicio, ¿no? Fíjate que no es que yo pretenda cobrarte impuestos por todo y para todo, ¿no? Sino que estoy cuidando tu salud. No me gusta que fumes, no me gusta que tomes alcohol, no me gusta que engordes, ¿sí? Obviamente, pues entendiendo que el Estado también busca cierto beneficio, ¿no? O sea, en la medida que, miren, el Estado no le va a perder, ¿eh? O logra el cometido extrafiscal, que tiene que ver directamente con desincentivar el consumo de este tipo de productos, y obviamente va a haber efectos positivos en el colectivo, ¿no? Va a haber menos obesidad, va a haber tal vez de pronto menos incidencias por lo que hace a temas de cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿no? Enfisema pulmonar, EPOC, no sé. Va a haber menos situaciones que tengan que ver con diabetes, con enfermedades cardiovasculares, en fin. Es el primer cometido. Si lo logra, pues de todos modos le gana el Estado, ¿no? Si ya de por sí ahorita, que ya con toda la reglamentación, los sellos y que ahora ya sea escuela particular o de gobierno, qué show con los refrigerios, ¿no? Y yo veo a los maestros bien gorditos, ¿no? Y digo, ay, ¿a poco ellos a su edad no se habrán comido unas papitas, ¿no? Digo, no diario, ¿no? Pero pues uno es niño y pues le gusta comer de eso, ¿no? Pero bueno, o el maestro de educación física, ¿no? Más gordito que yo, ¿no? Y dices, órale. Y los ves ahí a la hora del recreo, ¿no? Comiendo tacos de canasta y... Bueno, me ha tocado luego cuando voy al médico, ¿no? Con el nutriólogo, con el médico general y me los encuentro a la salida comiendo gorditas, ¿no? Quecas y... No es crítica, ¿eh? O sea, digo que al final pues todos tropezamos ahí con la piedra y pues todos nos encariñamos con la piedra. Pero bueno, por ahí le gana el Estado, ¿no? Si ya de por sí vean el trabajo que le cuesta redireccionar recursos para tema de medicamentos, para el tema de equipamiento en hospitales, ¿no? O sea, ¿cuántas veces llega la gente al hospital? No hay camas, no es que esté lleno el hospital, es que no hay camas. Llegan para los tratamientos de enfermedades crónicas y resulta que no hay medicamentos, ¿no? Con todo y la megafarmacia, pues no tenemos medicamentos. Entonces eso a nivel presupuestal significaría un ahorro en las finanzas, ¿no? Del erario. Pero pensando que si consiguieran el efecto deseado, ¿qué pasaría al revés si no lo consiguen? La gente es terca y le subes, le dobleteas, le tripleteas el tema de la cajetilla de cigarros, el tema de la coquita y no falta, mira, ahí en la mesa. Ok, mátate, pero apórtame. Así lo entiendo yo, ¿no? Al final del día. Entonces, pues el Estado no le va a perder. Ya comentábamos hace unos momentos que parte de los fines extrafiscales tiene como objetivo o como finalidad evitar las afectaciones negativas en la salud de la sociedad, el tipo de repercusión que pueda causar estos efectos negativos y en todo momento desalentar o desincentivar el consumo de este tipo de productos. Espero que hasta aquí vayamos bien. No me detengo todavía con tema de preguntas, porque creo que no hemos entrado así como que mucho en materia, pero de igual manera los invito, si es que tuvieran dudas de lo que revisamos el día de ayer, recuerden que ayer nos abocamos plenamente al impuesto al valor agregado. Si algo no quedara claro por ahí de lo que revisamos el día de ayer, miren, este momento es idóneo, ya que todavía no entramos de lleno con el IEPS. Y miren, sirve que en lo que empezamos a desarrollar este bloque que se llama actividades afectas al IEPS, pues van desahogando, van liberando todas las dudas o inquietudes que tengan del día de ayer y ya también empiezan a verter las primeras dudas, los primeros comentarios que tengan en relación con el IEPS. ¿Sí?